El presidente Luis Abinader anunció esta semana que había decidido, debido a que no había condiciones, tanto nacionales como internacionales, para hacer la reforma, pues posponer la reforma tributaria. Señaló que no habría reforma tributaria y esto a propósito de un documento que había estado circulando en el cual se establecía un conjunto de medidas y que nosotros aquí analizamos en Tecnopol. Y lo analizamos con muchísimo detalle cada una de esas medidas, veíamos el impacto que iba a tener, tanto recaudatorio como el impacto en términos de decisiones de los agentes económicos, es decir, el grado de neutralidad o distorsión que tenía, así como también la capacidad de caer sobre un determinado grupo u otro esa carga impositiva. Y ante esa situación, en términos de lo que estamos viendo, tanto local como internacional, el presidente decide posponer. ¿Qué vio el presidente? Bueno, comencemos con el tema de la inflación. Ahora mismo en la República Dominicana vemos que la tasa de inflación se encuentra por encima de la tasa de inflación meta. Ustedes saben que la meta es 4% más menos 1. Y la tasa de inflación medida hasta septiembre, es decir, septiembre contra septiembre del año pasado, es de 7.7%. ¿Y eso qué significa? Que estamos por encima de la meta. Y cuando se ve los elementos que explican esa tasa de inflación, nos damos cuenta de que es la inflación importada la que está explicando la mayor parte de esa tasa de inflación. De tal manera que habría que analizar qué está sucediendo a nivel internacional. Y ahí vemos que hay unos cuellos de botella que están generando una disrupción de lo que es la cadena de suministro y esto hace que haya aumentos de precios de productos que son esenciales, como es el caso de combustibles, pero también de muchísimos alimentos, como es el caso del maíz, como es el caso del trigo, como es el caso de la soya. Cualquier insumo de esos influye inmediatamente sobre el precio de los alimentos. Así que tenemos un aumento de los precios importados de bienes que son tanto intermedios, así como también, es decir, insumos, y también como bienes finales. Y eso aumenta la inflación en la República Dominicana porque hay una inflación importada. Afortunadamente, ha habido una apreciación en los últimos meses del peso dominicano y eso amortigua, una apreciación de más del 3% que amortigua la inflación importada. Pero, a pesar de eso, tenemos una presión de precios interna debido a esa situación, que es calificada como transitoria por parte de la Reserva Federal, así como también por los representantes del Tesoro de los Estados Unidos. También la Unión Europea, específicamente el Banco Central Europeo, lo califica como una inflación transitoria. El Banco de Inglaterra también, el Banco de Japón también. De tal manera que nosotros debemos esperar que converja para el año que viene la tasa de inflación local al 4%. Pero en este momento tenemos un empuje de costos importantes producto de lo que está sucediendo a nivel internacional. Eso lo vio el presidente y por eso dice, bueno, si nosotros venimos con una reforma tributaria que amplíe, por ejemplo, la base del ITEVIS, eso le va a colocar una mayor presión a los precios internos y nos vamos a quedar entonces todavía por encima de lo que es la meta del 4% de inflación. Y habrá algunos productos en específico, por ejemplo, aquellos que estarían siendo grabados y que antes no estaban grabados, que van a registrar un incremento importante del precio, como es el caso de aquellos que estarían grabados con el ITEVIS. Ante esa situación, obviamente que el presidente dice, bueno, condición con relación a la inflación, ¿es conveniente o no? No es conveniente. No es conveniente hacer la reforma tributaria en este momento. Luego hay otro punto y es lo que está sucediendo también con relación al crecimiento de la economía, específicamente con los datos al tercer trimestre del año. Ustedes saben que hubo una recuperación importante, muy acelerada en los primeros meses del año a nivel global, debido a que la vacunación hizo que las actividades se pudieran abrir. Al abrir las actividades económicas, esto hace que el Producto Interno Bruto crezca. Ese crecimiento del Producto Interno Bruto genera empleo, genera movimientos de bienes y servicios, además de producir aumento de precios, pues genera cierto nivel de bienestar que a nosotros nos favorece, porque si a ellos les va bien, por ejemplo a los Estados Unidos o a los europeos, a nosotros nos va mejor, porque tenemos una población importante, tanto en los Estados Unidos principalmente, como en España. Y si a esos países usted observa una recuperación del empleo, hay un aumento de la masa salarial y ese aumento de masa salarial significa remesas. República Dominicana, para que ustedes tengan un dato, ha mejorado significativamente lo que es su nivel de recepción de remesas y esto
es algo vinculado con lo que ha estado sucediendo en términos de recuperación, así como también de política fiscal de ayuda a segmentos de población en cada uno de esos países desarrollados. Es decir, que nos hemos beneficiado de ese empuje económico que se ha visto en los últimos meses en la economía. Pero ¿qué ha sucedido? Que en el tercer trimestre de este año se ha visto una desaceleración de la economía. Para que tengan una idea, Estados Unidos, que estaba creciendo 6.7% en el segundo trimestre, el tercer trimestre se desaceleró y fue una desaceleración importante que obviamente hace que al crecer únicamente un 2% se piense que habría obviamente una situación donde uno pudiera percibir que los dominicanos que allí viven van a tener algún tipo de inconveniente para continuar enviando el mismo nivel de remesas que estaban enviando anteriormente. Además de que a partir de septiembre se estaría desmontando esas transferencias que estaba recibiendo ese segmento de población del gobierno norteamericano. Y al reducirse esa política fiscal, esa política de ayuda del gobierno norteamericano a su población, incluyendo a los dominicanos, pues deberíamos esperar una desaceleración de la entrada de remesas. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. El otro punto es, por ejemplo, China. China, que estaba creciendo 7.9%, está creciendo 4.9%. Obviamente, todavía son buenas tasas de crecimiento, pero constituye una desaceleración. Si hay una desaceleración de la economía a nivel global, es lógico que República Dominicana también observe cierta desaceleración, aunque podemos decir que la economía, como señaló el gobernador del Banco Central también esta semana, la economía es muy probable que crezca por encima del 10%. Pero hay un entorno internacional caracterizado por aumento de inflación, que es el concepto de inflación importada, y desaceleración de la economía, que nos manda como mensaje que hay que tener cuidado a la hora de aplicar medidas impositivas que pudieran quitar parte de los recursos que utilizan los agentes económicos para demandar bienes y servicios. Y esto por el hecho de que si usted aplica una política fiscal que implique un aumento de los impuestos, hay una disminución del ingreso disponible. Al haber una disminución del ingreso disponible de la población, eso significa menor capacidad de crecimiento de la economía, menor capacidad de generación de empleo, lo cual es importante porque todavía hay una parte significativa de población, puede ser mezcla de mercado formal e informal, que todavía no ha recuperado su empleo, que sí tenía en el último trimestre del año 2019, alrededor de 112,000 personas, que todavía está en el mercado tratando de conseguir un empleo y no han podido conseguir ese empleo. Así que vemos cómo hay un elemento de inflación importada y hay un elemento de desaceleración de la economía a nivel internacional que le llevaba como mensaje al presidente Luis Abinader que no era aconsejable una reforma tributaria en este momento. También hay que señalar que debido a que todavía hay más de 100,000 personas que no han recuperado su empleo, sea formal o informal, y que antes estaba en el cuarto trimestre del año, estaba trabajando y que ahora no está empleada, pues venirle con un aumento de los impuestos, pues le resultaría sumamente irritable, sumamente difícil en términos de poder absorber esa noticia. Ante esto, también había como recomendación que no era lo aconsejable, no era lo recomendable hacer la reforma tributaria ahora. Otro aspecto que también valoró el presidente Luis Abinader, porque lo ve en sus estadísticas de las finanzas públicas, es la situación propiamente para este año. Mire, este año se proyectó un déficit de 4% del Producto Interno Bruto. 4.1% del Producto Interno Bruto fue el déficit que se proyectó para este año. Ahora bien, ¿cuánto es lo que va finalmente a registrarse de déficit? Es muy probable que sea alrededor de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, sea el déficit. Algunos estiman incluso 0.6%. Yo voy a ser un poquito más optimista en términos de capacidad que pueda registrarse en los últimos 2 meses del año y que uno pudiera pensar que llegue a un 1%. Pero lo más razonable, lo más esperado, digamos, es que sea 0.6%. Pero siendo optimista en términos de la ejecución del gasto público, uno pudiera pensar que pudiera llegar a tener un nivel de déficit de un 1%. Es decir, que hay 3 puntos porcentuales que finalmente no se utilizaron en términos de recursos que se había registrado
como recursos que se iban a utilizar para financiar ese déficit. Y están ahí guardaditos. Esos recursos que se colocaron en forma de deuda están ahí disponibles y, sin embargo, no se están utilizando porque no habrá, digamos, ese déficit, ese requerimiento de recursos. Entonces, tenemos que el déficit, en vez de ser 4% del PIB, fue 1% para este año 2021. ¿Por qué es menor el déficit? ¿O será menor el déficit de este año? Uno, porque las recaudaciones aumentaron más de lo previsto, no solamente las recaudaciones transitorias, que fueron recaudaciones que de una sola vez, que no van a ocurrir nuevamente, como es el caso de los ingresos de la Barri, que fueron adelantados para este año, o los ingresos del sector financiero, que fueron adelantados este año, o los ingresos producto de la amnistía, que también se recibieron este año, que quizás no se reciban ya para el año que viene. Esos ingresos, aparte de esto, también ha habido un aumento de las recaudaciones, por ejemplo, de aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos, que hay que reconocer que las dos entidades han hecho un buen trabajo. Las dos entidades han hecho un buen trabajo en términos de recaudación y eso le ha permitido tener un nivel de ingresos superior al nivel de ingresos que inicialmente se había proyectado. Pero por otra parte, entonces se tiene que ha habido un nivel de inversión menor que la que se había registrado. Se había presupuestado una inversión de alrededor de 120 mil millones de pesos y va a ser alrededor de 60 mil millones de pesos. Es decir, que usted va a tener finalmente un nivel de 1.1% del Producto Interno Bruto de inversión pública. Claro, se necesita más que ese monto, se necesita mucho más, se necesita 3 veces ese monto. Pero eso es lo que se pudo ejecutar este año. El año que viene, se ha visto que este déficit va a ser menor. El año que viene, ¿qué se presupuestó? Se presupuestó un déficit de 3% del Producto Interno Bruto que incluye un nivel de inversión de alrededor de 130, 140 mil millones de pesos. La pregunta que habría que hacerse es, ¿se va a ejecutar esos recursos? Yo espero que sí, espero que también se logre ejecutar y se logre recibir los ingresos que se tienen ahí presupuestados. Y entonces, dicho esto, uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es el presupuesto que se tiene para el año que viene en materia de déficit? Bueno, se presupuestó un déficit de 3% del Producto Interno Bruto. ¿Es ese déficit más allá de lo que es el promedio? No. Ahora, no es un déficit adecuado si se quiere comenzar a desmontar deuda más allá de lo que el crecimiento económico desmonta. ¿Por qué digo esto? Porque este año, el año 2020, la deuda terminó en el 70% del Producto Interno Bruto. Cuando hablo de esa deuda, es la deuda del sector público no financiero. Es decir, que incluye incluye no Banco Central, más le voy a incluir entonces Banco Central para que sea toda la deuda del sector público consolidado. Es decir, no financiero, que sería 50 y tantos, más Banco Central, al final 70%. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tomo esa deuda, 70% del año 2020, y ahora le aplico lo que es el crecimiento de la economía, es probable que termine en alrededor del 64% del Producto Interno Bruto para este año. Y si comienza entonces ya para el año que viene tener una política donde se pueda mejorar la posición fiscal, entonces uno pudiera comenzar a desmontar más rápidamente la deuda pública. No solamente por el crecimiento de la economía, como este año, sino también por el hecho de que la posición fiscal, es decir, el déficit fiscal, sea menor. Entonces, ese es el reto para el año 2022 y por eso se quería hacer la reforma. La pregunta es, para el año 2022, entonces, ¿qué se puede hacer? Y en ese sentido, entonces, el presidente ¿a qué está apostando? Él dice, vamos a promover el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque si aumenta el crecimiento, lo que hace la deuda como porcentaje del PIB es disminuirse, como sucede este año, que el crecimiento, como va a ser por encima del 10%, más la tasa de inflación, más el efecto de interacción entre ambos, pudiera ser un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal de alrededor del 18%. Ese crecimiento, pues obviamente que reduce fuertemente la deuda como porcentaje del PIB. Para el año que viene, entonces el presidente dice, bueno, como no vamos a tener una reforma tributaria, vamos a promover el crecimiento. Entonces, aquí la pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo usted promueve el crecimiento? Y también la otra pregunta que está implícita en las palabras del presidente es, bueno, ¿qué yo voy a hacer con la evasión impositiva? Entonces, esos temas los voy a tratar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.